Hola, qué bueno que nos vemos nuevamente. Estamos en el Devocional de Maravillas, en el libro 2, y hoy estamos en la lección número 3, en el Devocional número 3. Recuerda que el título general del libro que estamos viendo se llama Hablemos de Dios. Y el día de hoy estaremos resolviendo una pregunta muy importante relacionada a esto. Pero, ¿qué te parece si ponemos en las manos del Señor este tiempo y así empezamos nuestro devocional? Señor, agradecemos por tus bendiciones que recibimos cada día. Te agradecemos porque tienes cuidado de nosotros y porque nos permites también hacer una obra maravillosa, hacer algo único en todo el mundo, que es predicar a otros, que es hablarle a otros de lo que tú, Señor, has puesto en nuestra vida y en nuestro corazón, cómo nos has perdonado, cómo has cambiado nuestras vidas y cómo podemos ahora también testificar, predicar, que nosotros podamos hablar de ti a otras personas. Gracias, Señor. Permite, pues, que este sea un tiempo hermoso delante de tu presencia. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Te queremos recordar también que si tú quieres este libro devocional que consta de 60 devocionales, nos puedes escribir, nos das tu correo electrónico y te mandamos digital este contenido. Muy bien, vamos entonces a recordar, antes de empezar con esta lección, el versículo que nos estamos memorizando. Muy bien, este se encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 15. Es una orden de Dios. Mientras lo ponemos, mientras tú lo ves allí y lo podemos repetir, recuerda que esto es algo que Dios desea para cada uno de los que ya somos hijos de Él. Muy bien, dice así. Yo lo repito en voz alta y tú me ayudas en donde te encuentres. Muy bien, Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Lo vamos a volver a repetir. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este es un versículo muy interesante que lo encontramos en Marcos 16, 15. Id significa cambiar de lugar en donde tú estés. Si tú estás en tu casa, tú puedes atravesar la calle e ir con un vecino para que allí le hables de Dios. Eso significa ir. No quedarte donde estás, sino ir a otro lugar. Todo el mundo. Esto significa que no solamente es en tu calle, o en tu ciudad, o en tu estado, o en tu país, sino es en todos los lugares que Dios ha hecho y que considera como mundo, en donde vivimos todas las personas. Allí tenemos que ir. ¿Para qué? Para predicar. ¿Qué cosa es predicar? Bueno, es dar a conocer el evangelio del Señor Jesucristo. Es predicar. ¿Qué cosa? Dar a conocer ¿qué? El evangelio. Muy bien, a toda criatura. Significa que todos los que somos humanos, todos los que estamos viviendo en este mundo que se le llama tierra, allí tenemos que ir y predicar el evangelio. Muy bien, la pregunta que vamos a estar viendo entonces en esta mañana es, ¿qué debo decir cuando testifico? ¿Qué debo decir cuando testifico? ¿Alguna vez tú has querido testificar a una persona o a un amigo o a tus padres tal vez porque ellos no conocen del Señor y no sabes qué decir? Bueno, pasa con frecuencia. Pero nuestra intención el día de hoy es que tú conozcas algunos puntos importantes de cómo predicar el evangelio a toda criatura. Bueno, puedes empezar hablándoles a estas personas que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Así se le conoce a Dios. Cuando nos dicen, ¿quién es Dios? Es el creador del cielo y de la tierra. Muy bien, eso entonces puedes decirle a las personas que te están escuchando, aquellas que tú fuiste, id y predicad el evangelio a toda criatura. Muy bien, entonces tienes que decirles que Él es el creador y que hizo el cielo, la tierra, el mar, los animales y que te hizo a ti y que me hizo a mí. Y somos una creación especial para Dios. Todo el mundo y todo el universo está preparado para que tú y yo podamos vivir en este lugar, en esta tierra.
Entonces, esto es importante que lo sepan las otras personas. También tienes que decirles que Dios es amor y que te ama. Así como tú escuchaste alguna vez, tienes que decirles a las otras personas que Dios les ama. Y puedes utilizar, por ejemplo, Juan 3:16a, la primera parte, es decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Te acuerdas que el Señor nos manda a todo el mundo? Bueno, esto es parte de lo que nosotros tenemos que decirle a las otras personas. Dios nos ama porque de tal manera significa que su amor es grande. Muy bien, eso puedes empezar a decirles a las personas. Y ese amor llega a todo el mundo. No hay una sola persona que no esté incluida en que Dios le ama. Muy bien, también tienes que decirles que Dios es perfecto y que vive en el cielo. Y allá en donde Él vive, está preparando un lugar para los que son ya sus hijos. Muy bien, esa es la primera parte que tú les puedes decir. ¿La recordamos? Que les tienes que decir a los demás que Dios es creador, que te hizo de una manera muy especial, que vive en el cielo, que está preparando un lugar y que es el creador de todo lo que tú ves. Todo es creador. Una forma en que tú también puedes decirle es que les digas a los demás que Dios es el creador de todo lo que el hombre no puede hacer. El hombre puede hacer una cámara de filmación como la que estamos utilizando. El hombre puede hacer una casa, pero el hombre no puede hacer una mariposa. Y esa es precisamente la bendición que nosotros tenemos al saber de un Dios que es creador. El segundo punto que tú les puedes decir a quienes te escuchan el Evangelio es que tienes que decirles que cuando nosotros desobedecemos a Dios, entonces entramos a un lugar que le llamamos pecado, que es precisamente desobedecer las cosas que Dios ha mandado. Y de esa manera puedes también recordarles el versículo de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Todos significa que no hay alguien que esté fuera de esta afirmación. Todos hemos pecado delante de Dios. Nacimos con el deseo de pecar tú y yo. Y también traemos el pecado que desde Adán y Eva cometieron en el huerto de Edén. Y por eso, cuando alguien peca, está separado de Dios. Ese es el castigo. Y sabes, puedes estar separado de Dios, o las personas a quien tú les vas a predicar en este momento ya están separadas. Y cuando mueran, irán a un lugar separado también de Dios para que tengan un castigo por toda la eternidad. A esto le llamamos el infierno. Y eso es algo importante que tú les tengas que decir a las personas. Desobedecer, robar, mentir, decir malas palabras, etcétera, son cosas que engloban el pecado. Y por eso es importante que tú les digas a los demás que ellos también son pecadores. Ellos necesitan saberlo, porque tal vez lo que estén haciendo les parece que es normal. Por eso les tienes que decir entonces, primero, que Dios les ama, que es el creador de todo, y después que ellos son pecadores, por cuanto todos pecamos. Y esto incluye entonces, desde que nacemos tenemos ese deseo de pecar. Y número 3, allí es donde tú les puedes decir a tus vecinos, a tus amigos, a tus hermanos, que hay una solución que Dios ha puesto para las personas que tienen pecado delante de Él y que están separados de su presencia. Puedes decirles que el perfecto Hijo de Dios, que se llama el Señor Jesucristo, Él vivía en el cielo, pero un día vino a la tierra y nació como un bebé. Y cuando Él tuvo 33 años, voluntariamente dejó que le traspasaran sus manos con unos clavos, sus pies y con una lanza a su costado. Y de esa manera derramó su sangre. Y cuando Él derramó su sangre en la cruz, perdonó el pecado de todos los hombres, de esos que Dios creó y de esos que han pecado en todo el mundo y que no hay un justo. Entonces, Él vino a dar la solución para que todas las personas que vivimos en la tierra tengamos una solución a nuestro pecado, a la separación que nosotros tenemos con Dios. Pero el Señor Jesucristo vino entonces para que nos acercáramos. Y así Él murió
y estuvo sepultado 3 días y al tercer día resucitó. Por eso ahora nosotros podemos confiar en que Él perdonó nuestros pecados por completo. Pero no lo saben las personas y necesitamos decirles. Y cuando una persona ya sabe que el Señor Jesucristo murió para perdonar sus pecados, entonces tú les tienes que decir, tú tienes que tener fe en lo que el Señor Jesucristo hizo. Es decir, tienes que confiar en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Tienes que depositar tu confianza en Él y entonces tú, cuando crees en el Señor Jesucristo, tendrás tus pecados perdonados. Cuando tú le dices esto a tu vecino, a tus amigos, a tus hermanos, a tu papá y mamá, entonces, ya que les dijiste estos puntos, tú puedes decirle, ¿quieres confiar en el Señor Jesucristo hoy? Y entonces ellos tendrán que tomar una decisión. Ellos ya sabrán lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que nos mandó el Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es necesario que tú estés seguro de ser ya hijo de Dios para que tú puedas compartir a otros lo que es el Evangelio. Entonces, si tú nunca le has dicho hasta el día de hoy a Jesucristo que confías en Él y que crees que derramó su sangre en la cruz para perdonar tus pecados y lo quieres hacer el día de hoy, puedes hacerlo. Habla con Él y dile todo lo que ya te dije. De tu corazón tiene que salir. Pero si tú ya eres un hijo de Dios, entonces ve y cuéntales de Dios a quienes todavía no saben que el Señor Jesucristo es quien nos perdona los pecados que nosotros tenemos. Y de esa manera, la separación que había con Dios, la eliminaremos y podremos estar siempre con el Señor Jesús. Recuerda, es una responsabilidad, es una orden que Dios nos da a ti y a mí de que hablemos a otros de Dios. Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a terminarlo haciendo una oración para que podamos agradecerle al Señor que ahora ya sabemos qué hablarle cuando pueda testificar a alguien que no conoce de lo que el Señor Jesucristo hizo para nosotros. Señor, gracias por tu palabra y porque nos das versículos, nos das de tu palabra para que podamos compartirla a nuestros familiares, amigos, vecinos, porque ellos no saben que tu Hijo Jesucristo dio su vida y su sangre para perdonar nuestros pecados. Ayúdales a creer para que ellos puedan confiar en tu Hijo Jesucristo y tú los perdones. Te lo agradecemos, Dios, y gracias por esta oportunidad que nos das de poder trabajar para honra y gloria tuya. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.